Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Yo soy Pavel Luna y me encuentro en la conducción. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández. Ella es periodista, ella es historiadora y es una gran divulgadora del pasado. Me es grato dirigirme ante ustedes para hablar del tema ¿quiénes consumaron la independencia? Querida Berta, muy buen día. ¿Cómo estás el día de hoy? Querido Pavel, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Y muy buenos días a todos los amigos de Radio INA. Muy bien, querida Berta. Pues estamos en el año 2021, un año muy importante. Es año de conmemoraciones grandes, de años que nos invitan a la reflexión, a la evocación del pasado, a preguntar, años que nos invitan para preguntarnos de dónde venimos, cómo es que hemos llegado hasta aquí. Y en este año de conmemoraciones, bueno, pues celebramos una muy importante que es la del bicentenario de la consumación de la independencia, año 1821 y estamos 2021, recordamos 200 años de esta consumación. Hay que decir que pues la independencia no empezó un buen día del 16 de septiembre de 1810 y terminó a la semana siguiente. Fue en realidad un proceso muy largo, ¿no? Aquellos que comenzaron no necesariamente la terminaron, son diferentes actores, son diferentes momentos, son circunstancias muy distintas. Y en eso hay que reflexionar bastante. Querida Berta, si la gente que empezó la independencia en 1810 no fue la que consumó el movimiento, ¿qué es lo que hace diferente 1810 de 1821? ¿Qué es lo que ha ido cambiando en estos 11 años de lucha? ¿Qué ha ido cambiando o qué cambió, Pavel? ¿Qué personajes eran? Esto es quizá una de las cosas muy importantes que hay que volver a contar en esta coyuntura del bicentenario de la consumación, porque si lo trasladamos a nuestra vida, 10 años es mucho tiempo. Y quizá estamos acostumbrados a que una narrativa convencional del proceso de independencia, pues diga, pues un día se levantó en armas el cura Hidalgo con un grupo sostenido por un grupo de criollos y seguido por un gran ejército popular, y de repente quizás ya estamos acá en 1821 consumando la independencia. Y es cierto, es un proceso largo, pero además de desgaste de diferentes etapas y propuestas. Eso hace que quienes comiencen el movimiento independentista, pues no sean los que directamente podemos llamar artífices del proceso de consumación. Han ocurrido muchas cosas, un conflicto, una guerra civil, finalmente es eso, de 10 años desgasta profundamente a la Nueva España. Y entre 1810 y 1821 han ocurrido muchísimas cosas importantes de un lado y del otro del mar, es decir, en España y en la Nueva España, y lo que conocemos, la parte del proceso que llamamos consumación, tiene que ver con cosas que ocurrieron del otro lado del mar y con cosas que se deciden aquí. Y bueno, creo que debemos de pensar que para 1820 hay muchísimas cosas que en la Nueva España ya cambiaron. Muchísimas. Por un lado, estos 10 años de conflicto
han visto surgir y desaparecer a los grandes caudillos del movimiento insurgente. Han visto aparecer propuestas que ya miran claramente hacia la independencia. Han visto el surgimiento de un congreso, han visto una declaración de independencia que finalmente no ha completado. Para 1820 también del otro lado se han dado grandes reformas. La promulgación de la Constitución de Corte Liberal de Cádiz de 1812 da lugar a muchas tensiones allá y genera muchísimos problemas porque finalmente es una constitución liberal y viene a moverle el piso a muchas cosas en el orden de la estructura de poder, de la estructura de decisiones, y hay también una renovación institucional de algunos elementos. Como sabemos, la Constitución de Cádiz primero tiene una resistencia importante en la propia España y finalmente este señor, tan poco apreciado incluso allá, que se llamaba Fernando VII, desconoce la Constitución, pretende seguir gobernando como si fuera un rey español del siglo pasado y se encuentra con que hay una enorme resistencia. ¿De qué estamos hablando? De la extensión de las ideas liberales. No nada más es el fenómeno de las independencias en América Española, sino es la expansión de las ideas liberales incluso en Europa. Están demasiado cerca de Francia, de Inglaterra, de tal manera que esta circulación de ideas no puede quedarse, no se quede en las fronteras. Y eso es lo que se manifiesta en la Constitución de Cádiz. Evidentemente, hay resistencia. Evidentemente, lo que ocurre a continuación es una lucha de poder que no deja de reflejarse acá en la Nueva España y que finalmente termina por imponerse, por imponer un entorno de nuevas ideas, donde algunas instituciones que fueron muy importantes en el pasado de España y en el pasado de la Nueva España, ya no tienen razón de ser porque ya están desgastadas, porque ya están escleróticas, porque ya son bastante inútiles o lentas. Pensemos, por ejemplo, una que es muy famosa, la Inquisición. O sea, estamos muy acostumbrados a hablar de la Inquisición de los siglos netamente virreinales, de los primeros 200 años de virreinato, donde se persiguen delitos y uno lee los procesos, se encuentra un montón de cosas horribles, en fin. Pero lo que vemos como Tribunal del Santo Oficio en 1812, de 12 a 20, ya vemos una institución muy desgastada, muy atorada en la lenta operación. Tiene un personal ya mucho menos hábil que el que tuvo en otras épocas. Tal vez tengamos tiempo de hablar de lo que le pasó a Fray Servando con la Inquisición en ese sentido, porque muestra el desgaste, muestra que han dejado de ser instituciones eficaces. Y eso tiene que ver con el nuevo orden de cosas. Hay que acordarse, por ejemplo, que la Inquisición se desapareció en la Nueva España en 1820, un año antes de la consumación, porque ya no tenía razón de ser, ya no era eficaz como había tenido tiempo de mostrarlo. Así que ese es el estado de cosas en el que llegamos a 1821. Es natural que las mismas resistencias que se dieron en España se den también aquí, y ahí es donde podemos empezar a hablar de ese proceso que llamamos consumación de la independencia. Entonces hay una suerte de quiebre que es brutal, ¿no? Un quiebre de la vida novohispana que es muy, muy grande, ¿no? Pareciera que de pronto hay muchos personajes que son nostálgicos del antiguo orden virreinal, incluyendo el propio Fernando VII, como acabas de decir, ¿no? Que creen que nada más basta y sobra con que se acabe con los movimientos insurgentes
y ya se resuelve este problema y podemos seguir con nuestra vida novohispana habitual. Y pareciera que no, o sea, de pronto uno se da cuenta, bien es cierto esto que decía este gran historiador que era don Edmundo Gorma, ¿no? Hidalgo, el movimiento de Hidalgo, por muy corto que haya sido, de apenas unos meses, basta y sobra eso para herir de muerte al virreinato, ¿no? Se empieza a desencadenar todo un quiebre y se empieza a desmoronar todo el orden novohispano, ¿no? Todos los órdenes de la vida colonial empiezan a caer poco a poco, ¿no? Así es, querido Pavel. Hay que acordarnos que después de la restauración de la Constitución de Cádiz, hasta mayo de 1820, el virrey Apodaca se ve obligado, o sea, ni siquiera es una cosa así como de que queramos. Cuando yo hablo de las resistencias que hay de aquel lado del mar, también tenemos que verlas de aquí, y hay una tremenda resistencia a jurar la Constitución de Cádiz. Esto se puede leer de dos maneras. Una, la resistencia a estas ideas liberales que ya están en la Constitución y, y por eso muchas veces se ha pensado en considerar el proceso de consumación de la independencia como un movimiento reaccionario. Esa es una palabra que estuvo muy de moda hace 40 años y de repente parece que a la gente le gusta volver a usarla para referirse a lo que pasó en la Nueva España para dar lugar a la consumación. Es decir, un movimiento que se define como de defensa ante el advenimiento de un nuevo orden político con una nueva perspectiva. Pero también vamos a verlo, ahora sí que desde el punto de vista local. Yo cuando amablemente me invitaste a esta, ¿no? Pues estaba pensando, y no es tan bien, como fue también el inicio de la independencia, la reacción de una nación ya no española, sino claramente novohispana, con cultura, hábitos, necesidades, forjadas a lo largo de 3 siglos, buscando velar por sus intereses, y es nuevamente la resistencia a obedecer una toma de decisiones que no es de ellos, en la que ellos no han participado. Hay que acordarse que en las cortes que dieron lugar a la Constitución de Cádiz, sí había diputados americanos, pero no les hacían caso. O sea, podían hablar, sí, cómo no, pero el voto no valía. Y si un día nos asomáramos a ver la historia de las Cortes de Cádiz, pues vemos cómo los diputados americanos se juntan en bloque, ejercen resistencia, denuncian que no les hacen caso, que no hay más que una repetición de lo que se ha seguido viviendo a lo largo de los siglos, y es que una vez más los naturales de estas tierras no tienen derecho a decidir su futuro. O sea, yo creo que para mirar con ojos un poquito más amplios el proceso de consumación, también hay que entender de dónde viene esto. En 1810 el proceso de independencia arranca con esa protesta, una protesta de una élite criolla que por extensión baja al pueblo y a los sectores populares, en fin, donde se dice queremos tomar en nuestras manos las riendas de nuestro destino. ¿No es eso también un poco lo que ocurre con la Constitución de Cádiz? Veamos el escenario. Unas cortes donde los representantes de la América Española, digamos que no son como muy atendidos en sus demandas, como que no hay diputados de primera y de segunda, y los de segunda son los americanos. Y finalmente el resultado es una constitución importante, valiosa, que los sectores liberales de acá reconocen, y sin embargo sigue siendo eso, la voz de allá que viene y dice que creen ahora las cosas son así. Creo que estas dos perspectivas nos deben poder ayudar a pensar cómo se empezó a fraguar esta decisión final de, a ver, aquí ya no hay para dónde, hagámonos independientes. Quizás el empujón falta, quizá es la falta de disposición a decir una vez más,
nos vienen a imponer un estado de cosas. Y todo lo que pasa en 1820, previo a ese año que consideramos señero, porque es el año de la consumación, pues son antecedentes importantes. Decía yo, en mayo el virrey Apodaca, no de muy buen grado, pero finalmente jura la Constitución. Y finalmente, al jurarla, entra en vigor y tiene que aplicarse a la vida novohispana. Y entre agosto y septiembre ya hay elecciones provinciales y ya se llevan a cabo de acuerdo con la Constitución de Cádiz. Septiembre, dos meses después, ocurre lo que nos dicen, ocurrió, lo que estas reuniones que se dice ocurrieron en la Ciudad de México y que esta narrativa muy clásica, muy tradicional, llama la conspiración de la promesa. Es una reacción muy inmediata. Muy inmediata. ¿Qué están viendo? ¿Qué percibe esta otra vez una élite criolla? ¿Qué está pasando? Van a volver a admitir que las leyes emanadas de España sigan rigiendo el destino de los reinos de este lado. Creo que esto a lo mejor suena un poquito provocador y no va a faltar el que diga que es la justificación de la reacción, ¿no? Pero creo que hay que verlo también de ese modo, porque los habitantes de la Nueva España no son entes pasivos, sino que son entes pensantes, son actores políticos y además están siempre muy enterados de muchas cosas. Se enteran de todo con una gran velocidad. Digo, en la medida de lo que ocurre, de lo que se puede uno enterar en la época, pero están muy bien asesorados, se están discutiendo las nuevas ideas, han tenido tiempo para pensar y repensar el contenido de la Constitución de Cádiz, pero también han tenido tiempo para pensar si esto no es más que un nuevo ejercicio de poder de la metrópoli. Pero es que además es una cosa bien curiosa porque es otra vez, ciertamente ya hay muchos elementos, muchas cosas que están sucediendo aquí en la Nueva España y que a las élites criollas les hacen pensar ya en la necesidad de la independencia, pero finalmente es otra vez un elemento externo, otra vez desde la península, lo que empuja de nueva cuenta esta efervescencia. Sucedió en 1808 cuando invaden las tropas francesas en España y vuelve a suceder en 1820 cuando se jura, se restablece la Constitución de Cádiz. Pero cuéntanos un poquito, Berta, ¿qué es lo que tiene esta Constitución que no le gusta a ciertos grupos aquí en la Nueva España? Ya nos habías adelantado un poquito que, bueno, es una Constitución de corte liberal, pero ¿qué es lo que tiene que causa tanto resquemor entre ciertos sectores novohispanos? Bueno, es una constitución, Pavel, que recupera elementos de igualdad, que es muchísimo más laica, sin ser un documento completamente laico, porque eso no ocurre en España. Pero es una posición muy diferente con respecto a los grandes poderes que se han mantenido en España y en los reinos de América. Hay que pensar, por ejemplo, que instituciones como la Inquisición pues dejan de tener la supremacía que tuvieron, y eso te habla de una revaloración de las instituciones que hasta ese momento han regido de uno y otro lado del mar. Una de las cosas importantes es la recuperación, como corresponde al pensamiento liberal, de los principios de igualdad de la población. Hay que acordarnos que al principio de la década hay una serie de proscripciones respecto a las nuevas ideas que llegaban en impresos, en periódicos, en hojas volantes, hasta en novelitas o en obras de teatro, y todas esas cosas son objeto de una censura muy importante y muy feroz, y no es
no son las autoridades políticas formalmente quienes se encargan de hacer esa revisión, sino es precisamente el Tribunal del Santo Oficio. Y es pensamiento peligroso, es esa contaminación, entre comillas, que acarrea la expansión de las ideas de la Revolución Francesa y las ideas del pensamiento liberal. Hay que pensar que en los últimos años de virreinato, incluso hay civiles, hay personas perseguidas, perseguidas, encarceladas, procesadas, tal vez torturadas, por afirmar que están de acuerdo con las ideas de la Revolución Francesa. ¿Y qué más entraña la Constitución de Cádiz? Bueno, las ideas que durante mucho tiempo permearon en Europa sobre el derecho y el origen divino de las monarquías, bueno, empiezan a verse también seriamente cuestionadas. El hecho de que exista una constitución para acotar el ejercicio del poder por parte del rey, ya es una cosa modernísima. Me podrán decir, oye, pero es que los ingleses lo habían inventado por ahí del siglo XIII. Efectivamente, pero aquí llegó hasta fines del siglo XVIII, se empiezan a discutir estas cosas y cristalizan hasta 1812 en una constitución. La Constitución de Cádiz entraña sobre todo, y esa es la cosa que genera una de las graves broncas en torno a esta Constitución, acota la autoridad del rey. Decíamos, oye, pero esto los ingleses lo inventaron antes. Sí, pero aquí llegó hasta 1812 y al rey Fernando VII no le pareció nadita la idea de una monarquía constitucional donde se sujeta a su autoridad. No, él quería ser, en el mejor de los casos, como Carlos III, como un gran déspota ilustrado. No. La Constitución que finalmente se vota definitivamente acota esto, separa poderes y en términos de vida, de ideas, de discusión de ideas políticas y de vida cotidiana, genera un montón de cosas que van a convertirse, digamos, como en la constante de la discusión política del siglo XIX. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, a la libertad de actividad económica, de industria, a la libertad de imprenta, y esto de libertad de imprenta es muy, pero muy, muy importante. Como sabemos, Fernando VII no le gustó nada y lo que hizo fue desconocer la Constitución. Bueno, esas cosas tienen consecuencias, no es nada más un debate que se da en las Cortes. Cuando en la Nueva España se anuncia la promulgación de la Constitución de Cádiz, pasan cosas que pueden verse como muy entretenidas o muy dramáticas. Y voy a citar aquí a ese personajazo que fue José Joaquín Fernández de Lizardi, que se entera que la Constitución rige para los virreinatos del mismo modo que para España, y se dan cuenta de que es una realidad la libertad de imprenta, y se pone a publicar y se pone a hacer y hace periódicos, y de repente Fernando VII le da la vuelta al asunto y cancela, como dirían hoy, cancela la Constitución de Cádiz. ¿Y qué es lo que pasa? Que el pobre de Lizardi va a dar con sus huesos a la cárcel, cuando el hombre estaba confiadísimo. Eso es como muy liberal, el confiar en el Estado de Derecho y en el imperio de la ley. El hombre estaba confiadísimo en que la Constitución le daba la libertad para escribir lo que deseara, criticando lo que deseara, y pues resulta que el experimento fracasa miserablemente, porque en España las cosas siguen rebotando y sigue habiendo esta resistencia. Por eso es una Constitución que genera problemas, que no se acepta de manera tersa en ambos lados del mar, y entonces es una Constitución que, si bien mantiene el catolicismo en España como uno de los pilares
del gobierno, también es cierto que plantea muchísimas cosas en términos del pensamiento liberal clásico, es decir, la libertad de actividades de pensamiento, de decisión, y pues esto la hace profundamente incómoda. Claro que de este lado del mar, pues ya conté la triste historia de don Joaquín Fernández de Lizardi. Bueno, pasa lo mismo. O sea, hay una élite que finalmente es la gobernante, a la que no le acaba de gustar ese exceso de libertades. Por eso también de este lado es una constitución incómoda para quienes la conocen, para quienes saben sus consecuencias. Y bueno, esto es sí el punto de partida para esos niveles de resistencia de los que hablamos. Esto no quiere decir que uno diga la Constitución de Cádiz era mala. No. Lo que quiere decir es que en la Constitución de Cádiz está el anuncio de un nuevo orden de cosas. Y como siempre ocurre con los nuevos órdenes de cosas, empieza a haber resistencias. No obstante, es una constitución avanzada, es una constitución moderna para su momento, inspira muchas cosas, impacta de manera poderosa en Europa y finalmente pues se vuelve como un referente. Es un referente y independientemente de que puertas adentro pues haya gente a la que no le guste y haga todo lo que pueda por frenar su poderío, ¿no? Claro. A ver, voy a recapitular, querida Berta, con la Constitución de Cádiz. Entonces tenemos restricción de ciertos poderes fácticos, religiosos, por ejemplo, la extinción de la Inquisición en la Nueva España, tenemos libertades, por supuesto, libertad individual, libertad de imprenta, restricción de ciertos poderes políticos. Acuérdense que, por ejemplo, aquí en la Nueva España, el virrey ya no es el virrey, se acaba esta figura del virrey y aparece una nueva figura que es la del jefe político de la Nueva España. Pero quiero detenerme un poquito en esto que acabas de mencionar, Berta, de la prensa. Aquí pareciera que se abre una nueva categoría que podríamos llamar algo así como la prensa de la consumación. Cuando, cuando aparece esta libertad de imprenta, ¿qué cosas empiezan a aparecer? ¿Qué periódicos empiezan a circular? ¿Qué publicaciones empieza a haber aquí en la Nueva España? Porque finalmente son elementos que van a empezar a jugar a favor de la consumación de la independencia. Bueno, para empezar, al desaparecer la Inquisición, que desaparece en 20, lo que desaparece es el aparato de censura que estaba a su cargo. De esto algunas veces hemos platicado largamente tú y yo. La Inquisición en sus últimos años se dedicaba más bien a ser censora, a ser revisora de lo que se publicaba y lo que no, lo que llegaba del otro lado del mar o lo que llegaba por otros lados, y hacía una serie de juicios acerca de qué tan bueno o qué tan malo podía ser para las conciencias. Es decir, la Inquisición actuaba como un juez de conciencias, y esa es una de las cosas que van a desaparecer con la Constitución de Cádiz. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, se suponía que la Inquisición tuvo una estructura que en alguna época fue más o menos eficaz, de revisores de todo cuanto se publicaba o cuanto impreso, que además es el medio de comunicación por excelencia de la época, llegaba a estas tierras. ¿Qué significaba eso? Significaba que los libros tenían que tener una cierta justificación. Esto nos suena muy raro a nosotros, que ahora si queremos un libro, bueno, pues vemos, miramos la cartera y nos vamos corriendo a la librería a buscar el libro que nos apetece, que necesitamos, que queramos. Bueno, en las últimas décadas de la vida hispana,
ya funcionaba y funcionó a lo largo de todo el siglo XVIII un sistema peculiar. Todos los libros que venían de importación eran registrados y se tomaba en cuenta quién los había mandado a pedir, con qué propósito. Había, por lo tanto, un sistema de censura y había una clasificación de materiales impresos que la gente podía leer y materiales impresos, y estoy hablando de libros, de papeles, de periódicos, de hojas sueltas, de todo lo que podemos considerar un impreso en la época, y había cosas que estaban prohibidas. Y esto genera, como siempre que ocurre una prohibición de este tipo, pues una mayor avidez por conocer esos contenidos. Además, a la larga, decía yo, que el mecanismo inquisitorial de censura fue perdiendo eficacia por razones que uno las ve ahora y dicen, y no puede uno menos que pensar que qué cosa tan ridícula, porque había una revisión de estos materiales, a veces se encontraba que el libro resultaba o escandaloso o riesgoso o peligroso, ahorita vamos a decir por qué era peligroso, y entonces se censuraba, hagan de cuenta que agarraban un marcador tamaño jumbo y lo pasaban en las páginas consideradas críticas, peligrosas, dañinas, y se tachaba todo. A veces era una página, a veces era un capítulo, a veces podían ser 3 párrafos, a veces podía ser el libro entero. Esto era una tarea muy complicada, muy acuciosa, y que se traducía en que se armaban índices, el índice de la Iglesia Católica con los libros, digamos, inquietantes, peligrosos y dañinos, que proviene de esto. En la Nueva España se hacían estos índices de libros y publicaciones prohibidas y se pegaban en la vía pública, generalmente afuera de las iglesias. El pequeño problema es que uno nunca sabe para quién trabaja, porque aquellos materiales que eran edictos de la Inquisición, decían se prohíbe el libro tal o la comedia tal o el papel impreso tal, porque contiene esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces, pues, lo que hacían era dar una reseña detallada de por qué era peligroso aquel material. Claro que tenían el efecto contrario al que se pretendía. En vez de ser un material que moviera a la población al susto, al miedo, bueno, pues más bien lo que pasaba es que todo el mundo quería leer aquello. Por eso, si bien es cierto que había un mecanismo formal de circulación de impresos, donde las autoridades ejercían la censura, también es cierto que hay grandes fenómenos de contrabando, de llegada de impresos por otros lados que no sea el puerto de Veracruz, a donde llegan todas las cosas que vienen de España, y empiezan a entrar cosas por el norte de la Nueva España que vienen de Estados Unidos y que ya traen ideas bastante liberales. Ahora, ¿por qué se desgastó? Pues porque se convirtió en una burocracia en el mal sentido de la palabra, lenta, poco preparada, y además, pues verdaderamente de una ineficacia que uno se queda impresionado. Y aquí voy a citar a un personaje del que tú y yo hablamos con alguna frecuencia, y me refiero a Don Fray Servando Teresa, al famosísimo Padre Mier, que le pasa una cosa de lo más divertida. Cuando llega, bueno, seguramente para él fue muy dramática, pero a mí de veras que me da risa la forma en que se le escapó de las manos a la Inquisición. Como sabemos, el Padre Mier regresó a la Nueva España en 1817 en la expedición de Mina. Y como sabemos, se queda allá en Soto la Marina una parte de la compañía que traía Mina, y Mina empieza su camino hacia la muerte, tierra adentro. Bueno, cuando tropas realistas toman esa pequeña fortificación, esa base que han sentado esta expedición allá en Soto la Marina,
pues hay combate, hay escaramuzas, se toman prisioneros, y uno de los prisioneros es el padre Miel, que quién sabe qué está haciendo todavía ahí, por una vez en su vida, como que se tomó las cosas con calma y pues cae prisionero. Y el proceso que se le hace es muy, muy interesante, muy ilustrativo de este choque entre las nuevas ideas de libertad de expresión y el viejo orden intentando contenerlo. Porque al pobre de Fray Servando le confiscan 3 cajones, 3 grandes cajas, donde el hombre lleva sus libros y sus papeles. Y lo que hace la Inquisición, bueno, se lo traen para acá, está prisionero y como la idea es procesarlo, pues una de las cosas que pueden dar lugar a un proceso donde no se puede escapar es precisamente lo que traiga en esos 3 cajones. Y le hacen un inventario detalladísimo, en principio, detalladísimo de lo que trae ahí. Y empieza la bronca, desde luego. Le encuentran, entre todo lo que trae, le encuentran 2 libros prohibidos. Uno, que era un alegato de un libro en inglés, que alegaba a favor, no, en contra del celibato sacerdotal. Y le encuentran alguna otra cosa de ese tipo. Y le preguntan, desde luego, a ver, padre, mire usted, ¿por qué trae libros prohibidos? Están en el índice del Santo Oficio. Y don Fray Servando, que siempre fue un embustero descarado, les dice, ahí estaban prohibidos. Yo ni sabía, oiga, ¿de veras? Sí se lo compré porque el título se veía interesante, ya luego lo compré y ya vi que no era lo que yo creía, pero no, ¿a poco estaba prohibido? Fíjese. Y como no lo sueltan, dice, además, yo soy una de las muchas mitomanías de Fray Servando, yo soy prelado doméstico del Papa y por lo tanto tengo permiso de leer libros prohibidos. Esto era relativamente verosímil. ¿Por qué? Porque efectivamente había autorizaciones para leer libros prohibidos. De hecho, hay 2 o 3 casos de encumbrados obispos no hispanos que tenían una biblioteca de libros prohibidos. ¿Cuál era el argumento para tenerlos, puesto que estaban prohibidos? Lo que les dijo Fray Servando. Bueno, sí, uno puede tener un libro prohibido, pero es precisamente para conocerlos y evitar el mal. Digo, cuando uno lee el proceso de Fray Servando, de veras uno no puede menos que morirse de la risa, de ver la manera tan descarada en la que Fray Servando está intentando escurrirse de las manos del Santo Oficio. Y efectivamente, bueno, le revisan los libros, no encuentran gran cosa sediciosa, pero ahí es el punto flaco de la Inquisición. Ahí es donde se demuestra que la institución ya se había convertido en una anciana muy desgastada y ya no estaba haciendo su chamba con eficacia. ¿Por qué? Porque uno ve el inventario de los libros de Fray Servando y sí, ahí están todos los libros y marcados los prohibidos y lo que uno gusta y manda, pero al final, los señores que revisaron los 3 cajones dicen, y además hay multitud de papeles, periódicos, hojas volantes e impresos diversos en francés y en español. Por eso se les fue de las manos, porque lo verdaderamente subversivo, lo verdaderamente sedicioso, estaba en esos papeles que el personal de la Inquisición, ya muy mal entrenados y que no sabían evidentemente ni francés ni inglés, no pudieron leer. Por eso se les fue vivo. Es verdaderamente, digo, cuando uno lo lee, uno va viendo todo el asunto y insisto, a lo mejor a alguien le parece muy dramático, a mí me parece una cosa de lo más divertida, uno de los grandes momentos de la biografía de Fray Servando, pero esto tiene que ver con este clima ya profundamente desgastado, es como tener un bote que está haciendo agua por todos lados, porque tiene un montón de agujeros en el piso.
tapas uno, sí, a lo mejor estás tapando uno, pero tienes otros cuatro. La discusión de las ideas liberales tenía para 1820 un buen rato que ya no era posible de. Y esto es lo mismo que pasa con el proceso de consumación de la independencia. El solo hecho, como bien dices, Pavel, que ya no existe el cargo de virrey, te habla de un estado de cosas completamente diferente. Te habla de un estado de cosas donde la máxima autoridad venida de España tiene otro estatus y tiene otros alcances. Porque un virrey, en el sentido más tradicional, como lo vimos a lo largo de casi 3 siglos, pues era la encarnación de la autoridad real en los reinos americanos. Y este jefe político y capitán general, que es el cargo que se le da a don Juan de O'Donoghue cuando finalmente viene, ya es otra cosa. Ya es otra cosa y quizá pueda verse desde el punto de vista de una metrópoli que gobierna sobre sus colonias como un intento de modernizar algunas cosas, un intento de mejorar las condiciones, de suavizar tensiones, de intentar como mejorar ese vínculo que sigue uniendo a los virreinatos con la metrópoli, y se dan cuenta de que ya es un poco demasiado. Pues les recordamos que el tema en esta ocasión es quiénes consumaron la independencia, y para hablar de esto contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández. Querida Berta, pues es muy interesante esto que nos has estado planteando, porque uno empieza a ver cómo son pequeños mecanismos de control, algunos pequeños, otros más importantes, pero que poco a poco se van perdiendo, y eso va alterando el orden de toda la vida novohispana, hasta que de pronto hay personajes a los que les parece que, bueno, siendo así el estado de cosas, pues no queda de otra más que ahora sí optar por esta vía que es la de la independencia. Y son, curiosamente, personajes, señores, que pues no habían estado muy de acuerdo con ella al principio, y que ahora deciden que a lo mejor y sí es buena idea. Pero antes de pasar a eso, querida Berta, quiero que vayamos hacia otro tema, ¿no? Ahorita ya estuvimos hablando un poco de la Constitución de Cádiz y cuáles son las implicaciones que ello tiene en la Nueva España, pero tenemos a varios personajes, a un sector que había estado un poco olvidado, que es el de los insurgentes, ¿no? ¿Qué pasa con estos, qué está pasando en este momento con el movimiento insurgente? Porque claramente ya no tiene la fuerza que había tenido todos los años anteriores. Hay que acordarse que desde 1815 José María Morelos había sido fusilado, y este es el último gran liderazgo de la insurgencia. Después de ahí parece que esto se va desperdigando un poco, ya no hay estos grandes líderes, empiezan a aparecer liderazgos que son como más pequeños. Y entonces, ¿qué está pasando con los insurgentes en ese momento? Porque claramente no son los que van a llevar la voz cantante ya en la consumación. Efectivamente, no la llevan porque realmente lo que ha ocurrido es un tremendo desgaste. Son 10 años de ir intentando mantener liderazgos. Quizá el gran momento de auge lo tenemos con Morelos, porque ahí sí se logra dar un avance hacia el planteamiento de un Congreso, llegar hasta una declaración de independencia, pero finalmente esto es una batalla que se libra de manera sistemática, de una resistencia permanente, donde la parte militar, digamos, es como la expresión más acabada. Es cierto que la independencia ha generado muchos problemas económicos al haber surgido en la riquísima zona del Bajío, de donde sale
un fuerte ingreso por concepto de minería, donde hay una intensa actividad comercial, bueno, pues lo que pasa es que efectivamente el virreinato está profundamente herido y va a ser muy difícil que se recupere. Pero, ¿y qué pasa con los insurgentes? ¿En dónde están? Bueno, a partir de 15 empezamos a ver cada vez más la presencia de estos liderazgos. Muerto Morelos, viene una nueva generación de insurgentes que se formaron junto a Morelos, se vuelven líderes a partir de su desempeño en las campañas de Morelos, nada más que, bueno, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Bueno, por un lado tenemos a Guadalupe Victoria, que está semioculto en la zona de que va en una zona que es la ruta que va por Puebla y llega a Veracruz y que obviamente tiene un control importante o puede tener un control importante en el dominio del puerto. Venido a menos esa parte del movimiento, lo que ocurre con Guadalupe Victoria, le ponen un apodo muy chistoso, le dicen el general Cuevita, porque la anécdota dice que se pasa un buen rato oculto en una cueva, pues esperando tiempos mejores. La verdad es que hay testimonios de que no estaba en una cueva, sino que estaba más bien refugiado, sí, refugiado en una hacienda, sí había una pequeña guarnición, pero finalmente no tenía el peso militar necesario como para, como para hacer un poco de resistencia relevante. Tenemos por otro lado a Vicente Guerrero, que está allí metido en las montañas del sur, que también conoce, y eso es lo que ha evitado que se le, que las tropas realistas logren acabar con él. La insurgencia de esta última etapa es una insurgencia muy hábil en la guerra de guerrillas. Ese es el ritmo de su vida, esa es la forma de resistencia. Mina, si bien es un personaje del que un día tendríamos que hablar, es bien peculiar porque a Mina lo adoptamos de tal manera que ahora hasta sus restos están en la columna de la Independencia, porque verdaderamente Mina es un personaje que llega, hace una declaratoria importante, trae detrás de sí un prestigio importante por haber sido un personaje de la resistencia al absolutismo, es decir, es un liberal. Y llega aquí diciendo que él va a venir a ayudar a que la Nueva España sea liberal, que es un poco la consecuencia de la resistencia al desconocimiento de la Constitución de Cádiz, ¿no? Y hace una campaña relámpago y lo matan en Guanajuato, en el Cerro del Bellaco, y se acabó, punto. O sea, es verdaderamente una cosa así rápida, fulgurante, como cuando cae un rayo y ¡zas! Se terminó. ¿Qué queremos decir con esto? Que la insurgencia está dispersa, sí está disminuida, y sin embargo, siguen en pie de guerra, siguen teniendo presencia, no se han dejado amilanar. Y por otro lado, las ideas de independencia que surgen en la etapa de auge de Morelos, pues tampoco han acabado de desaparecer. Y por otro lado, debemos seguir pensando, sin olvidar, no debemos olvidarnos de estas élites de poder criollo que llevaban desde el principio de la década viendo con buenos ojos la independencia y que de un modo u otro han sido testigos, a veces colaboradores más o menos encubiertos de todo el proceso. O sea, sí, todo el mundo está desgastado, todo el mundo está disperso, mucha gente se ha acogido a los indultos que otorga el virrey Apodaca, otros los desprecian y los siguen en pie de lucha, pero hay otros que cansados, agotados por sus propias circunstancias, pues han preferido acogerse al indulto con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Quizá uno de los casos interesantes para los amigos de Radio INA en ese sentido,
puede ser Leona Vicario y su esposo Andrés Quintana Roo, que permanecen en la resistencia hasta que, pues, finalmente, no es condición humana, hasta que tienen hijos. Y empieza, y se está desmoronando, está desapareciendo el liderazgo que había construido Morelos. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Pues acogen al indulto. Se acogen al indulto, la sentencia es que se tienen que ir a España, pero no se van a ir a España. La idea era indultados, sí, pero desterrados. Pero ellos no tienen un clavo partido para la mitad para costearse el viaje a España. Entonces se quedan en las cercanías de Toluca. Y si bien es cierto que no tenemos tantos detalles acerca de cómo fue esa temporada indultada, donde permanecían bajo vigilancia, donde había cosas que no podían hacer, donde no podían viajar, en fin, es decir, hay un montón de restricciones. Aparte, hay una suposición relativamente fundada que se derivó a partir del análisis de sus restos en 2010. Y en particular en el caso de Leona Vicario, los antropólogos forenses de Lina, precisamente, detectaron un desgaste inusual en la columna vertebral de doña Leona, como si hubiera cargado pesos excesivos, y esto debe o permitió forjar la hipótesis de que tal vez en el periodo de indulto la pareja Quintana Vicario fue sometida a algún tipo de trabajos forzados. Es decir, el indulto no era necesariamente bonito. Y esto genera una dispersión de la élite del movimiento insurgente. Algunos que optan por la resistencia militar están separados, o sea, el núcleo de Guerrero está bastante lejano del núcleo disminuido, embosado de Guadalupe Victoria, los dos grandes liderazgos militares que quedan. Y por otro lado, bueno, pues está toda esa élite que está viendo, bueno, por esto, en este momento no podemos, pero en qué momento sí vamos a poder volver a retomar la idea de la independencia. Y así es como también se va fraguando en el proceso de consumación la idea de que no necesariamente se tiene que tratar de una solución militar. Esta idea, y a lo mejor ya me estoy adelantando, pero esta idea va a ser uno de los argumentos importantes y que va a repetir durante mucho tiempo Agustín de Iturbide. Este proceso implica prácticamente no disparar un solo tiro. Esto es cierto, bueno, habrá que irlo viendo, ¿no? Claro, y entonces lo que tenemos, a ver, es una insurgencia muy disminuida, sin grandes liderazgos, a veces a salto de mata, sin grandes ejércitos. Bien acabas de decir que están en la guerra de guerrillas. Y pues entonces no es allí donde habrá que buscar necesariamente a los consumadores de la independencia. Pero entonces es así como llegamos al personaje pues importante de este proceso, que es Agustín de Iturbide. A ver, Berta, tenemos un personaje que se la ha pasado todos los años anteriores precisamente peleando en contra de los insurgentes. ¿Qué es lo que pasa? ¿A poco, o sea, ¿a poco un buen día Iturbide decide que sí es muy buena la independencia y que entonces se tiene que aliar con los insurgentes? ¿Qué es lo que empieza a mover a Iturbide, a Antiguo Realista? Y no solo a él, hay que decirlo, todo este grupo que lo empieza a acompañar. ¿Qué es lo que empieza a mover a todos estos personajes para decidirse de que por finalmente sí la emancipación política de la Nueva España? Bueno, aquí se plantea una discusión interesante, padre, porque si escuchamos a Iturbide dice que él fue el que tuvo un día la epifanía de que esto no puede seguir así. Por eso hay que ver con mucho interés y también con mucha cautela las memorias de Iturbide, porque además son unas memorias que escriben en el exilio. ¿Y qué es lo que dice Iturbide? Iturbide dice que pues él se acababa de reintegrar al servicio en las milicias. Claro, lo que no dice es que lo habían tenido un ratito suspendido
por sospecha de un manejo no muy honesto de fondos. Bueno, pero lo que dice es que han estado reflexionando profundamente y él está seguro de que la Nueva España no puede seguir en ese desbarajuste tremendo que ha acarreado el conflicto militar. Y entonces empieza a pensar, ¿cómo es posible, cómo puede ser bueno que la Nueva España siga funcionando? Y entonces pues llega a la conclusión de que la independencia finalmente pues a lo mejor no es tan mala, ¿no? Eso es un poco lo que dicen sus memorias. Ahora, ¿qué es lo que hay que ver? O sea, Iturbide de verdad tiene el poder, tiene la capacidad para de repente erigirse en un personaje que pueda transformar a todo un reino. O sea, ¿de dónde viene este hombre que pertenece a una familia pues más o menos acomodada, claramente criolla, de la zona en donde nace el movimiento insurgente, que incluso tiene hasta un cierto parentesco con el cura Hidalgo? Y hay que acordarse que en esa época la élite criolla es tan chiquita que todo mundo se conoce. Todo mundo se conoce. Hay que recordar que varios años antes del inicio de la rebelión, en alguna corrida de toros, no me acuerdo, creo que en Aguascalientes, coinciden Ignacio Allende, el padre Hidalgo y Félix María Calleja, ¿no? O sea, todos eran conocidos, todo el mundo se trataba, era una élite chiquitita. Bueno, Iturbide, finalmente como hijo de un criollo con dinero, también formaba parte de esa élite, se conocían todos estos criollos de élite del Bajío. Pero una cosa es eso, y otra cosa que Agustín de Iturbide tuviera una gran posición como para ser el único artífice y motor. La realidad, poco a poco, va mostrando el resto de los elementos que tenemos, va mostrando que Iturbide muy probablemente fue una herramienta más o menos consciente de poderes fácticos que estaban mucho más involucrados en la lucha de ideas y en las decisiones finales de cómo se iban a conducir los destinos del reino. Ahora, él jamás lo va a admitir. Jamás, jamás, jamás. Y aquí tenemos que hacer una breve mención de ese gran instrumento con el que se vuelve el artífice del movimiento de consumación, que es el Plan de Iguala. Él dice que todo lo que viene ahí se le ocurrió a él. Hay una narrativa que afirma que más bien los contenidos del Plan de Iguala salen de estas reuniones que se dan en la Ciudad de México y que muchas veces se han considerado o se han llamado la conspiración de la profesa. Aun cuando no está muy claro que esa famosa conspiración de la profesa, es decir, esa reunión, se haya dado tal como la narrativa convencional la señala, sí es cierto que los grupos de poder de la Ciudad de México, que es donde reside el poder político derivado de la metrópoli, es muy cierto que están discutiendo si la solución es la fuga hacia adelante, porque eso es la consumación de la independencia, una fuga hacia adelante, rompiendo el vínculo y quedándose y liberándose de la sujeción del nuevo orden de cosas que se está empezando a armar de aquel lado de de tal manera que es muy probable que muchos tópicos de lo que contiene el Plan de Iguala, que algún día será bueno conversarlo, se han discutido en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que dice Iturbide? Iturbide dice que a él se le ocurrió todo, y que después de publicar se lo presentó a algunas personas importantes y entendidas en el asunto y que nadie le dijo, oye, esto está mal,
Oye, Agustín, ¿no crees que este punto quizá? No, no. Él dice que a él se le ocurrió. Y ese es uno de los grandes, grandes, grandes hitos en la narración de la consumación. Eso es lo que permite a Iturbide catapultarse como líder político, pero evidentemente pues esto es una historia que se deriva de todo este gran caldo de cultivo que propicia la consumación de la independencia. Y es una cosa bien interesante porque cuando uno empieza a ver diversos manifiestos del propio Iturbide, uno ve que dice, bueno, es que sucede que sí queríamos la independencia, en lo que no estábamos de acuerdo es en la manera en la que los insurgentes la habían llevado a cabo, con violencia, con desunión, separando a los europeos de los americanos. Y entonces ahí es cuando aparece esto que acabas de decir, este instrumento político que es el Plan de Iguala, que pues es una suerte de manifiesto, y es un manifiesto que uno podría decir hasta conservador, ¿no? Porque es decir, ¿cuáles son los grandes temas del Plan de Iguala, ¿no? Las tres garantías. La religión, es decir, la conservación de los fueros, es el enarbolar la religión católica como la única permitida en esto que va a ser la nueva nación, la independencia y la igualdad. Es decir, aquí ya no va a haber esta distinción que pretendían los insurgentes entre los americanos y los europeos. Es decir, es una suerte de manifiesto y en ese sentido es de una gran habilidad política. Eso sí es algo que le sale muy bien a Iturbide y a todo este grupo que lo está, digamos, coacheando, respaldando, porque el Plan de Iguala no es finalmente el primer documento que declara la independencia, ¿no? Eso es algo que ya existía desde muchos años antes, pero allí creo que radica el valor de este plan, ¿no? Y en los siguientes los siguientes documentos que van a ir apareciendo, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿cuál es el gran valor del Plan de Iguala? El Plan de Iguala tiene efectivamente este valor porque hace algo que las otras no, que las muchas otras propuestas, que incluso los sentimientos de la nación no habían acabado de concretar. ¿Qué es esto? Que el Plan de Iguala le da algo a todos. Todo el mundo está incluido. No hay excepciones, no hay exclusiones. Hay que acordarse que hasta en los sentimientos de la nación, y que eso es una cosa que en un acelere presentista mucha gente hoy día le reprocha a don José María Morelos, el segundo sentimiento de la nación dice que este es un país católico y que todos los que no sean católicos no tienen cabida aquí. Y eso cualquier cantidad de grupos sociales se lo han reprochado en los años recientes. No, lo que pasa con el Plan de Iguala es que ahí están todas las cosas sentadas para tener a todo el mundo tranquilo, como para decir, bueno, en principio, esto está bien. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, de la gente? De uno de los grandes reclamos de todo el movimiento insurgente, la desigualdad. Bueno, ¿qué es lo que dice? Dice en algún momento Iturbide, a ver, americanos, ¿quiénes de todos ustedes no desciende de español? Dice uno, bueno, eso es más o menos discutible porque hay en ese intenso mosaico novohispano gente que no tenía una gota de sangre española, pero se refiere, el argumento es muy falaz, pero se está refiriendo a que esta nueva nación independiente parte del principio de igualdad. Y ya no se va a hablar de castas, ya no va a haber lobos, ya no va a haber cuartelones, ya no va a haber mestizos, no. Se está refiriendo, evidentemente los interlocutores de Iturbide son estos núcleos criollos y mestizos que protagonizan el conflicto de la independencia. No está hablándole a los más desprotegidos, a esto que genéricamente se llaman castas, pero
de algún modo este discurso dice, aquí ya estamos hablando de igualdad. Ahora, los que tenían miedito, porque finalmente eso del salto al vacío siempre da miedito, los que decían, bueno, eso de declararnos independientes, pero es que el rey y el vínculo del virreinato con la corona, eso como, no, o sea, parece que Iturbide pensó en todo, porque el plan sigue reconociendo como monarca a Fernando VII o a alguien perteneciente a la Casa Real, que debería de aceptar la corona que la nueva nación, que la jovencísima nación le iba a ofrecer. Y mientras, como una junta gobernativa, que evidentemente no iba a salir de España, sino era una junta gobernativa de aquí, se encargaba de cumplir el plan. Y además inventa un ejército justificándolo, porque él dice, para que el plan se pueda ejecutar, así de bonito como lo ven, vamos a crear un ejército que es el de las 3 garantías. ¿Qué quiere decir esto? Que esta Fuerza Armada es protectora, es garante de que se cumpla este gran principio de independencia e igualdad. Está enunciado, o sea, ¿qué es lo que dice? Otra vez, ahí incluso viene hasta el diseño de la bandera. ¿Cuáles son los 3 tópicos? La religión, la independencia y la unión. ¿Qué necesidad hay de, como hizo el cura Morelos, de decir que aquí todo el mundo es católico y los que no sé qué? No, aquí es por la suavecita. En ese sentido es un documento muy hábil, muy bien hecho. ¿Qué es lo que dice Iturbide? Estos son los 3 grandes tópicos que nos deben unir como nación, que nos deben integrar. La religión, evidentemente la católica, pero no hay necesidad de pelearse, ¿verdad? La independencia, que es lo que finalmente todos queremos, unos por una razón, otros por otra, y la unión. Y eso es lo que le permite a Iturbide construir simbólicamente la bandera de las 3 garantías. Pero dice, esta Fuerza Armada que se crea es para asegurar que las cosas se lleven a cabo en paz y tranquilamente, se logre la negociación y finalmente no rompamos el nudo, sino lo desatemos. Y dice uno, sí, claro, ¿cómo no? O sea, yo no sé todavía muy bien en qué caso, no me acuerdo de uno, en que una Fuerza Armada sea así como el garante por la buena y suavecito de un proceso de cambio, ¿no? O sea, desde el momento en que tú creas una Fuerza Armada, las cosas ya no son como tan suavecitas. Pero bueno, la idea es esa, que sean protectores de este nuevo surgimiento de la nación. Así, ahí está todo. Además, ¿qué es lo que propone? Como tú lo has dicho, propone la conservación de los fueros y además dice algo que es bien importante para esta élite criolla, porque él dice, se van a respetar los grados, se van a respetar el avance que todo el mundo haya tenido. Hay que acordarse que el plan de Iguala ya está o nace a partir de esa integración de lo que queda de la insurgencia y lo que queda de las tropas realistas, que es un poco más formal, más sólido, ¿no? O sea, en principio no quiere decir que esto sea totalmente literal, pero se supone que el ejército de las 3 garantías ya es ese primer resultado de esa unión, de esa concertación de toda la gente de la Nueva España buscando la independencia. Pero ¿qué dice además? Dice, los ascensos, los premios, porque va a haber ascensos y premios, se van a decidir por los superiores y basados estrictamente en el mérito. Esto le sonó a campanitas de oro a muchos criollos, porque ¿qué significaba? Significaba que verdaderamente se iba a ascender por méritos, por el esfuerzo, por los logros, por las menciones en el campo de batalla, y que ya no iba a haber esto del orden virreinal donde le compraban a fulano el puesto, o los puestos los ascensos se ponían en venta,
que ya no iba a ser una vez más ese estado de cosas donde venía fulano que pertenecía a esta familia española, que eran peninsulares y que no iba a volver a ocurrir que una vez más se hiciera a un lado a aquellos criollos que se habían ganado las cosas con esfuerzo. Por eso creo que funciona el Plan de Iguala, porque todo el mundo recibe algo, mayor o menor, pero todo el mundo recibe algo. Y eso es lo que a todo el mundo le suena bien. Es un documento en ese sentido muy aglutinante, ¿no? Logra reunir a todas las fuerzas políticas y militares. Querida Berta, se nos empieza a terminar el tiempo de este programa. Yo quisiera hacerte una última pregunta antes de irnos. A ver, tenemos esta triada de documentos, el Plan de Iguala, los tratados de Córdoba y finalmente el Acta de Independencia. Vamos a quedarnos aquí en este último, en el Acta de Independencia. ¿Quiénes firman el Acta de Independencia? Porque yo creo que eso es muy revelador de lo que es nuestra pregunta original. ¿Quiénes son los que consuman finalmente este movimiento? ¿Quiénes son los que están allí en esta acta? Uy, padre. Es una cosa interesantísima ver el contenido del Acta de Independencia, porque lo que vemos es que hay muchos personajes muy interesantes, pero no hay un solo insurgente. Y ahí es donde finalmente tendríamos que ver cuál es el origen de esta gente, qué papel jugaban en ese momento. Y creo que esto de alguna manera explica o sustenta esta idea de la fuga hacia Ávila. ¿Por qué? Porque, bueno, desde luego, el acta está firmada por Agustín de Iturbide y le dejan un hueco a la firma de don Juan de O'Donoghue. El acta dice, aquí debe ir, o dice, firma de don Juan de O'Donoghue. La verdad es que don Juan ya venía muy enfermo, muy enfermo, y literalmente se consumó la independencia y prácticamente se murió al poco tiempo. Entonces no la alcanza a firmar. Pero, ¿qué hay? Hay eclesiásticos, antiguos integrantes de la estructura de gobierno virreinal. Hay comerciantes, hay terratenientes. Entonces estamos hablando de una élite económica criolla, a la que desde luego no pertenecían los insurgentes. ¿Qué más hay? Hay abogados, hay algunos personajes que pertenecen, insisto, a la audiencia, y esa es una de las cosas que más deben sorprender. Nosotros estamos habituados a ver el Acta de Independencia y vemos un montón de firmas peculiares, como son todas las firmas novohispanas. Y pues resulta que no, que muchos de estos eran gente que llevaba mucho tiempo establecida en México. Incluso hay por ahí uno que otro que no tiene nada que ver en cuanto a nacimiento. Hay un venezolano que era, déjame acordar, José Isidro Yáñez, que había sido abogado, bueno, era de Caracas y su carrera como abogado es funcionario público de las estructuras virreinales. De Caracas se va a Guatemala, en Guatemala también trabaja en la audiencia, y de la audiencia de Guatemala se viene a México. Es decir, no es precisamente como una nueva generación de gobernantes, no, definitivamente no. Son representantes del poder político y del poder económico de la élite criolla del mundo. Y esa gente tiene muchas horas de vuelo metidas en la política novohispana. No son improvisados, no son nuevos. Por eso es muy difícil creerle a Iturbide que el Plan de Iguala es nada más producto de la iluminación de su cabecita. Uno revisa quiénes firman y dice uno, bueno, ¿y estos por qué? O sea, ¿por qué firman estos? No hay de otra. Esta es la verdadera élite, los poderes fácticos, cuyas ideas, cuyas intenciones, cuyos buenos deseos, de alguna manera se han cristalizado en el Plan de Iguala, diga lo que diga Agustín de Iturbide.
Querida Berta, se nos ha terminado el tiempo de este programa. Como siempre, se nos quedan un montón de temas por abordar. Nunca terminaremos. Pero mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Y así es como yo, Pavel Luna, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la maestra Berta Hernández. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción y grabación, Evanibaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Muchas gracias y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.